vamos a tratar un tipo de arreglos especiales, lo que son los arreglos de caracteres, o también conocidos como cadenas. ¿Por qué los llamo especiales? Bueno, es por la forma en que cómo se trata la inicialización de este tipo de arreglos. A diferencia de los arreglos numéricos, como es el ejemplo de esta variable que se llama vector, que es de tipo entero, donde C lo único que hace en esta parte de aquí es declarar, o más bien reservarnos la memoria, ¿verdad?, de las 10 posiciones que le estamos pidiendo, del 0 al 9, ¿sí? Dejándonos el valor que haya tenido la memoria anteriormente. O sea que si nosotros mandamos imprimir el vector o las posiciones del vector, nos va a dar un valor. Por el contrario, con las cadenas de caracteres, lo que intentamos hacer o lo que intenta hacer C es tener la representación de lo que es una palabra. Y una palabra, ¿verdad? Pues requiere de varios caracteres. ¿Y cómo es que sabemos cuándo termina esa palabra? Con un símbolo, el símbolo de fin de cadena. Este símbolo de fin de cadena es el que va a estar metido en toda nuestra cadena a la hora de declararla. Entonces, nosotros vamos a tener en todas las posiciones este símbolo y esto va a indicar que nuestra cadena está vacía en este caso. Si nosotros hiciéramos otro tipo de inicialización, por ejemplo, aquí le ponemos igual perdón, le ponemos igual a hola. Ajá. Entonces nosotros tendríamos eh, eh, tendríamos en la posición 0, ¿verdad? Tendríamos la H, aquí tendríamos la O, aquí tendríamos la L, aquí tendríamos la A. Y a partir, si se dan cuenta, son 10 posiciones y solo estamos utilizando 4. Pero a partir de la quinta posición, o más bien de la 4, ¿sí? Tomando en cuenta que empezamos de 0, ¿verdad? Si a partir de la quinta posición nosotros empezamos, va a tener este símbolo. Entonces todas las 10 posiciones que no se ocupen, o perdón, todas las posiciones que no se ocupen van a estar llenas de este carácter. Entonces, así es como se sabe que terminó la cadena. ¿Y cómo es que maneja todas estas palabras? Por ejemplo, si nosotros hacemos print f, para imprimir una cadena se utiliza %s, ¿verdad? De string, que significa cadena, ¿verdad? Y nosotros vamos a poner cadena. Que es nuestra variable de aquí, ¿sí? Lo que va a imprimir es simplemente hola en la pantalla, ¿ok? Esto es lo único lo que va a imprimir en consola. Pero si nosotros se nos ocurre poner este símbolo intermedio, por ejemplo, en cadena 2, ¿sí? Se nos ocurre poner el símbolo de fin de cadena. Nosotros vamos a imprimir O, HO, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la posición 2 nosotros vamos a insertar este símbolo. Ahora, la A se queda donde está, pero a la hora de nosotros poner este símbolo aquí, lo que vamos a hacer es cortar la palabra. Es así como C reconoce los inicios y fines de cadena de todas las cosas. O sea, todo lo que sea diferente de un símbolo, de este símbolo, va a ser impreso, si es que es un símbolo ASCII imprimible, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a explicarlo con
con un código. Bien, estos son unos ejemplos de cómo se puede inicializar una cadena. Hace rato iba yo a hacer un poco de mezcla de las formas en cómo se estaba haciendo la cadena, pero aquí podemos ver, es uno, podemos declarar una cadena, ¿verdad? En donde no se le pone una dimensión real, pero va a tomar esta dimensión más uno, que es este símbolo de acá, ¿verdad? Diagonal invertida 0, que es el símbolo de fin de cadena que hablamos hace ratito. Entonces, tanto este como cadena 1 como cadena 2 van a tener la misma longitud, ¿sí? En vector, por el contrario, vamos a tener una longitud de 4, ¿verdad? Y no va a ser exactamente especificado el fin de cadena, pero sin embargo se va a insertar posteriormente. En cadena 3 lo que tenemos es 100 espacios, o sea, aquí le estamos reservando que esta cadena puede tener 100 espacios, y vamos a ocupar lo que dice una cadena en C, ¿verdad? Que son 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 caracteres de caracteres imprimibles, más el resto, los 85 restantes van a estar llenos de este símbolo. O podemos tener una cadena completamente vacía, que nada más va a ocupar un carácter, que es el carácter vacío. Esta cadena sería igual a no haber puesto los corchetes. La diferencia entre una cadena y un carácter, ¿verdad? Es que cuando nosotros declaramos un carácter, vamos a utilizar la comilla simple, ¿verdad? Y la cadena, por más corta que sea, se va a hacer con las dobles comillas como A, ¿verdad? Esto significa que es un carácter simple, y esto que es una cadena simple. Bien, vamos a pasar a ver otras funciones de lo que son el manejo de las cadenas y cómo podemos trabajarlas. A ver las funciones de la biblioteca string para el manejo de las cadenas, quisiera puntualizar o mostrarles cómo funciona más o menos el símbolo de fin de cadena, dependiendo de cómo lo vamos manejando. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, char cadena hola, en sí cadena va a tener 5 lugares. Bien, las 4 de las letras más el fin de cadena. Lo mismo que cadena 2. Bien, vector, por el contrario, le estamos especificando que solo queden 4 lugares, por lo cual no va a tener el fin de cadena. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con este vector? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí les voy a mostrar lo que sucede cuando uno manda a imprimir vector, a diferencia de cuando mandamos a imprimir cadena y cadena 2. Bien. Vamos a correr el programa y lo que va a suceder es lo siguiente. Nos dice el contenido de la cadena, en esta parte de aquí, nos dice el contenido de la cadena es hola, o sea, de cadena, la variable cadena es hola. El contenido de cadena 2 es hola también, ¿verdad? Tenemos hola y hola. Pero ¿qué pasa con vector? Nos dice hola, hola. ¿Qué significa eso? Que estamos accediendo a la cadena, ya sea a la cadena 2 o a la cadena cualquiera de estos dos es que tiene el mismo contenido hola, está desplegándose aquí, y aquí se para. ¿Por qué? Porque estos dos sí tienen el símbolo de fin de cadena. En cambio, el primero, que la variable vector, no tiene el símbolo de fin de cadena, y por lo tanto se sigue en la memoria hasta encontrar
este símbolo que se encuentra al final de esto. Es por eso que es importante la manera en cómo inicializamos las variables de tipo cadena. Bien, vamos a poner por un ejemplo sobre modificando el vector, ¿verdad? Vector. En la posición 4 tenemos, acuérdense, 0, 1, 2, 3. En la posición 4 lo que vamos a hacer es ponerle el fin de cadena. Diagonal invertida 0, que es nuestro fin de cadena, y entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, nos salen dos warnings a la hora de la compilación, que nos dice que nos estamos excediendo del índice, ¿verdad? Del índice de nuestro vector. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos a la hora de la inicialización, le determinamos un valor a nuestro vector que era de 4, ¿sí? Entonces el índice 4 ya es el quinto elemento, por lo que nos estamos excediendo de la... Pero a la hora de la ejecución no nos sucede nada, no nos marca nada. Pero no estamos viendo, ¿verdad? Aquí es hola, hola, hola. Ya estamos, porque le metimos al final de ese elemento el símbolo de cadena. Pero probablemente al estar poniéndolo en una posición que no le corresponde a vector, ¿verdad? Porque solo sería del 0, 1, 2 y 3 las posiciones que le corresponden a vector, estamos invadiendo el espacio de otra. Podríamos ver tal vez en una de estas dos, como lo estábamos viendo al inicio, en una de estas dos estamos invadiendo el espacio de ellas. Cadena 2, por ejemplo, ¿verdad? En cadena 2 le pusimos en el primer espacio hola. Al principio era, le digo, en el primer espacio le pusimos el fin de cadena. Al principio era hola, pero después de que hicimos esto para vector 4, se excedió y estamos invadiendo el espacio de cadena 2, por lo cual interrumpimos la cadena, la cortamos a la posición, ¿verdad? Bueno, entonces, como nosotros pongamos este símbolo en diferentes lados, es como podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, si lo ponemos en cadena 2, en la posición 3, no, pongamos en la 2, ¿verdad? Y lo volvemos a imprimir. Tanto el cadena del vector se para en la parte de hola O, como el con cadena 2 se para en HO, ¿verdad? En la misma O. ¿Por qué? Porque la posición en donde se encuentra el fin de cadena es en la L. Sustituimos la L por ese fin de cadena, como lo explicamos anteriormente. Vamos a ver ahora el contenido de las funciones de la biblioteca string. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un include de la biblioteca string, que es string.h, y entonces vamos a poder empezar a utilizar estas funciones. La primera que voy a explicar aquí es string compare, ¿verdad? O comparación de cadenas. Bueno, recuerden que no voy a poner acentos en los comentarios por cuestión de codificación que me provoca errores a la hora de la compilación. Pero el string compare lo que va a hacer es comparar o hacer la resta entre dos cadenas, ¿verdad? Y nos va a dar un número. Si es igual a 0, quiere decir que las cadenas que se están comparando son iguales. Si da un número positivo o negativo, las cadenas no son iguales y por tanto nos da una resta diferente. Vamos a comparar la cadena con la cadena 1 con la 2, ¿verdad? Las inicializamos de manera diferente, pero deben de tener exactamente el mismo contenido. Hola y final de cadena, o sea, 5 elementos dentro de sus caracteres. Entonces vamos a dar la corrida
y nos dice, ¿verdad? Las cadenas hola y hola son iguales, ¿verdad? Tal cadena y cadena son iguales. ¿Por qué? Porque la resta fue igual a 0. Pero si la comparamos con la cadena 3, que la cadena 3 tenemos una cadena en C, nos debe de decir que no son iguales. No son iguales por menos 13. Menos 13 es el valor de la diferencia de los ASCIIs entre ambas cadenas. Y entonces nos da ese valor, por tanto, determinamos que las cadenas no son iguales. Pasemos de ahí a ver la función de copiado de cadenas. Para hacer la copia de cadenas no basta hacer cadena como nosotros hacemos con todas las demás variables, ¿verdad? Cadena igual a cadena 3, ¿verdad? Esto no es necesariamente una copia, realmente no estamos haciendo la copia o no se permite tampoco hacer ese tipo de copia de cadena entre una y otra. Bien, ya sea que nosotros copiemos carácter por medio de los índices de las cadenas o utilicemos la función, ¿verdad? De string copy que ya existe y copiamos en cadena 4 que tiene 20 espacios, le reservamos 20 espacios, vamos a copiar el contenido de cadena en este caso. Bien, vamos a hacer la corrida de este y entonces el contenido de cadena antes de hacer el string copy, ¿verdad? Es nulo, ¿verdad? Porque no le teníamos nada, por lo cual tiene uno de estos símbolos. Y el contenido de cadena 4 después de hacer el string copy es hola, porque copiamos el contenido de cadena que tiene hola. Bien, bueno, este no es nada fácil, digo nada difícil. Vamos a pasar de la cadena donde queremos copiar, es el primer parámetro, y la cadena que queremos copiar en el segundo parámetro. Pasemos entonces a la función de longitud de cadenas. Aquí esta función es muy fácil, muy obvia. Lo que especifica es solo cuántos caracteres contiene, sin contar, ¿verdad? Sin contar el símbolo de fin de cadena o los símbolos de fin de cadena que estén almacenados en nuestra variable. O sea, string length se va a detener hasta este carácter para hacer el conteo de las cadenas. Entonces aquí la longitud de cadena es de, y nosotros vamos a poner un entero sin símbolo, ¿verdad? Para poder establecer cuántos números vamos a tener. Porque no podemos tener menos, ¿verdad? Un número negativo, por eso es un entero sin símbolo. El entero largo sin símbolo, puros positivos. Aquí podemos ver de alguna manera un copiado, ¿verdad? Un string copy basándonos en la longitud de la cadena 3 y lo vamos a copiar de cadena 3, ¿verdad? Carácter por carácter, como les mencionaba yo hace rato, a cadena 4, carácter por carácter, hasta la longitud de la cadena. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Bien, la longitud de la cadena 3 es una cadena en C, es de 15. Bien, 15 caracteres que van a estar aquí. Y vamos a hacer la copia de cadena 3 a cadena 4, ¿verdad? El contenido de cadena 4 es de una cadena en C, o sea que logramos copiar el contenido de una cadena en C en cadena 4. Y después lo que hacemos es insertar el símbolo de fin de cadena en la posición número 6 y entonces vamos a cortar la cadena. La cadena 4 después es una K. Bien, porque nos paramos en la posición número 4. Digo 6, perdón.
Entonces, con esto vemos cómo cortamos y si aquí le mandamos a imprimir, ¿verdad? Vamos a imprimir la longitud de la cadena a 4, la longitud de la cadena 4, pues nos va a decir, ¿verdad? Nosotros cortamos la cadena en la posición número 6. ¿Cuántos creen que nos vaya a dar como longitud? Pues es de 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo pusimos en la posición número 6, pusimos el fin de cadena. Entonces del 0 al 5 va a contar que tiene 6 caracteres. Bien. Pasemos entonces a la siguiente función de cadenas. La concatenación de cadenas se hace con esta función que se llama stringcat. Stringcat lo que va a hacer es concatenar una cadena con otra. ¿Qué es concatenar una cadena con otra? Es pegar al final de una cadena otra cadena. Bien, vamos a ver cómo funciona este ejemplo que dice aquí. La cadena 3 es una cadena en C. Y la cadena es hola. Y entonces a cadena 3 le vamos a concatenar cadena. Y esto es el resultado. Una cadena en C, hola, ¿no? Una cadena en chola. Y la nueva longitud de la cadena 3 es 19. Bien, antes era 15, a la hora de concatenar la siguiente nos vuelve en 19. Ahora, es importante que en donde nosotros vamos a concatenar tenga el espacio suficiente para recibir a la nueva cadena, ¿verdad? Porque si no, va a suceder lo mismo que la variable vector que habíamos explicado en un inicio, no tiene más lugar y entonces vamos a invadir la memoria de otra variable. Ahora vamos a explicar la búsqueda de cadenas, una subcadena en otra. Y la función string busca una cadena en otra cadena. Aquí vamos a buscar la cadena dentro de cadena 3, lo cual nos va a dar, ¿verdad?, la cadena a partir de donde nosotros encontramos esta palabra. Bien, vamos a ver cómo funciona. Bien, aquí la cadena 3 es una cadena en C y la cadena a partir de la palabra cadena en cadena 3 es cadena en C. ¿Ya ven? Lo único que nosotros tenemos que poner es string cadena C. Entonces cortamos, de alguna manera cortamos una cadena en C. Para hacer esto, ¿verdad? Esto nos va a devolver una posición de una cadena, o sea, nos va a devolver una cadena completa a partir de algo, ¿verdad? Bueno, y finalmente vamos a ver una función que nos va a permitir ver o cortar la cadena en diversas en subcadenas por medio de un token. El token en sí es un símbolo. En este caso voy a poner el símbolo una coma. Bien, esta palabra, una cadena C, coma, que está separada por tokens, coma, funciona. Bien, entonces yo puse esta cadena en C, toda esta cadena, y lo que vamos a hacer es con la función string_talk de cadena 3 le vamos a basar, le vamos a indicar más bien a string_talk con qué símbolo o serie de símbolos, porque nosotros le podemos poner varios símbolos aquí. Queremos que se corte o hasta dónde queremos que se corte, ¿verdad?, la cadena. Entonces lo primero que va a hacer es devolvernos el token hasta este punto de aquí. Bien,
Después de eso, vamos a imprimir lo que nos devolvió el token. Después vamos a volver a generar string talk, pero ahora con null. Bien, primero voy a ejecutar la función y les voy a explicar qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, hicimos realmente el corte por tokens. ¿Mm? Entonces, aquí queda el primer token, ¿verdad? El primer token va a recibir una cadena en C, que es lo que nosotros imprimimos aquí. Porque aquí es donde encuentra el primer token. El token desaparece en este caso, ¿verdad? Porque no lo gestionamos. El token desaparece y nosotros nos quedamos con la cadena. Nada más hasta ese token. Bien, eso es lo que se devuelve en token. Después se vuelve a ejecutar string talk, pero ahora con null. ¿Por qué con null? Bueno, porque null va a continuar a partir del corte del token. Bien, si nosotros metemos otra cadena, va a empezar a hacerlo con la nueva cadena y se va a quedar almacenado todo lo demás. Bien, el resto de la cadena va a estar almacenado de alguna manera en una variable global dentro de la biblioteca de string. Y entonces cuando nosotros le pasamos como parámetro null, él va a entender que no queremos poner una cadena, sino lo que queremos es pasar la misma cadena que nos quedaba a partir del token en el que nos habíamos quedado. Entonces lo volvemos a hacer, lo volvemos a ejecutar y se vuelve a parar en el siguiente token, ¿verdad? La coma aquí. Finalmente, token va a volver a adquirir la función con null, o sea, con el resto, que en este caso sería funciona, y lo volvería a poner aquí. Ok, cuando token de null, ¿verdad? Cuando token sea null, que string talk le regresa el valor nulo a la variable token, quiere decir que ya se acabó la cadena o que no encontró el token que estabas buscando. Puede ser que la cadena siga, pero que no encuentre el token. Bien. O te va a regresar toda la cadena en caso de que no encuentre el token. Bien. Ok, bueno, pues hasta ahí vamos a llegar con las cadenas. Hay otras funciones de cadena y estaría bien que jugaran con todas estas funciones ahorita, que empiecen a practicar acerca de con estas funciones y con las nuevas. Yo les recomiendo varios links, ¿verdad? Que den en Google, que busquen la biblioteca, string.h, y vean todas. Está el string lower, string upper y entre otras funciones de cadenas, pero las que les mostré son las más usadas.